mucha de la producción literaria que he tenido la oportunidad de leer y presentarla en varias ocasiones han sido referentes a tus momentos de vida, ¿no? Quería un poco conversar sobre tu historia personal, Chulucanas. Cuéntanos un poco en Chulucanas cuánto de este momento de tu niñez ha influido mucho en tu carácter, tanto personal como obviamente tu producción, tanto académica como artística. Bueno, sí, la pregunta incide en la influencia que el lugar donde nací ha ejercido sobre mi actividad en general, no solo la literaria, la periodística y la docente. En realidad es mucho, ¿no? Creo que me ha marcado de manera directa e indirecta. Me ha marcado el paisaje, me ha marcado la atmósfera, me ha marcado la educación, digamos, formativa, la primera parte de mi educación, y creo que eso se ve reflejado ahora, ¿no? Son lecturas iniciales en las que yo leía mucho modernismo, ¿no? Porque lo que había en las bibliotecas no eran bibliotecas modernas, sino llegaban hasta el periodo modernista, Darío, ¿no? Reis y Vallejo, ¿no? Chocano. Y en mi casa tenía la presencia de un padre que vivía preocupado por la cultura, ¿no? Tenía una pequeña biblioteca que de algún modo me marcó. Pero por otra parte, la etapa formativa de un ser humano no está constituida solo por los libros, sino está constituido por la experiencia, el sentimiento, la comida, todo eso, ¿no? Entonces vengo muy imbuido de esa etapa de mi vida, que se ve rápidamente reflejada, creo que en mis primeros poemarios y en mis cuentos, en mis cuentos sobre todo. En las novelas no, pues es una novela con una visión un poco más urbana, ¿no? En uno de tus cuentos, me acuerdo, porque es una anécdota muy graciosa. Entonces, los cines de pequeños pueblos siempre han sido sitios de grandes encuentros, y recuerdo la experiencia que contaste que terminaron en la cárcel, si no me equivoco. ¿Puedes contarnos un poco eso? Que dio motivo, lo convertirlo en un cuento, pero claro, ficcionalizado, con algunos elementos inventados para que la anécdota funcionara mejor. En realidad tendría, creo que yo, 12 años. Y en Chulucanas había un pueblo, un cine, un solo cine. Antes habían hubo tres cines. Pero en un pueblo tan chiquito habían 3 cines. Pero en los años 70 solo sobrevivió uno, que se llamaba el Cine Popular. Y entonces en ese cine daban todos los días una película distinta. Porque no había pues estrenos, ¿no? Y las distribuidoras se quedaban en Piura, entonces el dueño del cine viajaba todas las tardes a traer una película distinta. Y ahí he visto pues, bueno, él elegía películas al azar o probablemente las más baratas. Ahí vi Estado de Sitio de Costa Gárabas, en Chulucanas. Vi películas de Chaplin. Al día siguiente podía ver una película china, otra un hindú, y luego una película de Richard Burton con Sofía Loren. Esa película la fuimos a ver, no recuerdo el nombre. Es probable. Pero es una historia de amor con una tendencia erótica, pero no mucho. Pero a los chicos los 5 que vivíamos en el barrio, nos atraía la figura de Sofía Loren, ¿no? Además yo tenía un libro de fotografía de Sofía Loren. Y esa noche, como no nos dejaban entrar porque era para mayores de 14 años, nosotros teníamos 12. ¿Te acuerdas de las categorías? Mayores de 14, 16 y 18. No nos dejaban entrar, pero había un colegio contiguo al cine y nos metimos por el techo del colegio. Pero nos sentamos en la azotea de la casa del colegio, que era aledaña al cine, y veíamos desde ahí. O sea, ni siquiera bajamos. Uno que otro creo que bajó, pero luego volvió a subir, bajó por el baño. Pero todos nos quedamos mirando por la rendija esta que nos permitía ver el ecran, ¿no? Donde estaba proyectándose la película. Pero en un determinado momento, uno de los chicos se sentó sobre una de del techo y se quedó enganchado de un clavo. Y al levantarse levantó toda la calamina. Y causó un ruido horrible, pues, ¿no?
Y eso alarmó a los vecinos, que seguramente le pasaron la voz a los policías, pero nosotros no nos dimos por enterados y seguíamos viendo la película, cada vez más interesante. Y todos decían, ya va a salir Sofía Loren, pero nunca salió más que normal, ¿no? Y de pronto vimos que unas luces cruzaban por las paredes, así, como si fueran, como las luces de ahora psicodélicas, así. Qué raro eso, ¿no? Vino la policía con la linterna. Nos cogieron del cuello y nos bajaron y nos preguntaban por nuestros padres, ¿quiénes son, no? Y nos llevaron a la comisaría y nos tuvieron ahí sentados. Por supuesto, a la media hora llegaron los padres, ¿no? Uno por uno. Y gritándonos, ¿no? Llamándonos la atención. Pero todo por ver la película. Y yo he hecho Adiós Sofía, por eso mi cuento se llama Adiós Sofía, ¿no? Porque en realidad esa es mi despedida de la adolescencia, ¿no? Yo me volvía joven, despidiéndome de esa manera. O sea, me di cuenta de que era una etapa de mi vida terminaba con esa anécdota para entrar en una madurez incierta, ¿no? Que me la proporcionaba el propio cine, ¿no? Es una anécdota muy bonita porque es por el cine, ¿no? Es por el cine. Los libros que tú veías en tus voces, lo acabas de comentar, eran libros que llegaban hasta modelismo, todo el lenguaje hasta ampuloso de Chocano, de Rubén Darío. ¿Qué es lo primero que te apasionó de ello? ¿La sonoridad? ¿Qué es lo que te llamó la atención en ese entonces? Es una buena pregunta, porque el modernismo atrae por su calambur, ¿no? Por su juego verbal, pero también por la música, ¿no? Mucha música. Me gustaba mucho Rubén Darío, Amado Nervo. Yo leía con pasión. Pero eso fue hasta los años más o menos 79, 80. Pero luego hay un periodo en que yo terminé el colegio y esperé creo que 1 o 2 años para venir a Trujillo a estudiar. Y en ese periodo de 2 años descubrí los libros ocultos de la Biblioteca Municipal de Chulucana, gracias a la directora. Esta señora me dijo, no, pero hay otros libros que tú deberías leer, porque te veo que lees solamente, pero acá hay otro libro de poesía. Y ahí había Eielson. Sí, Eielson, estaba también mono. Y había una colección de DNC, no sé si te acuerdas de esos libritos chiquitos. Esa colección la descubrí ahí, Martín Adán. Entonces alcancé a leer a esos poetas, pero un poco desconcertado, porque saltar del modernismo a estos poetas tan vanguardistas, ¿no? Un cambio, pero me hizo madurar muchísimo. Y ese periodo fue un periodo en el que me fui cultivando más y luego conocí a otras personas hasta que dejé Trujillo, ¿no? Y me vine, hasta que dejé Chulucana y vine a Trujillo. Pero en ese tránsito leí ese tipo de poemas. Gracias a esta señora que además tenía la generosidad de dejar que yo me lleve los libros a mi casa. Pero yo lo devolvía, por supuesto, ¿no? Salvo uno que me regaló, que eran los 5 metros de poema de Oquendo, de edición facsimilar de Petroperú, de hace muchísimo. Tenía varios ejemplares, me dijo, llévate porque te va a servir a ti. Una buena persona que hasta ahora recuerdo, ¿no? Y eso me formó más la biblioteca de mi papá, pero en la biblioteca de mi padre había más enciclopedias que propiamente novelas, cuentos, ¿no? Sí, había libros de poesía, de Chocano, como la de Vallejo, ¿no? Pero más había enciclopedias. Entonces mi saber, porque tengo una gran pasión también por lo enciclopédico, ¿no? Esta visión totalizadora de la cultura que... Temática, Quillotes, claro, que eran de Wikipedia, ¿no? Claro, es enciclopedia de la época, ¿no? Bueno, estoy hablando de los años finales de los 70, comienzos de los 80. Ya Desapareciendo un poco porque me acuerdo temática, era usual que los hogares tuvieran es que era el internet de ese entonces, era un libro de consulta, ¿no? Una cosa interesante que acabas de comentar y que me llama poderosamente la atención es ese salto que tú hiciste de los modernistas, que en cierta manera la estructura de las digamos, la estructura verbal y todo eso estaba más o menos ordenado, a pesar que había experimentos como Vallejo, ¿no? Pero te diste el salto hasta Martín Adán, Eielson, esta cojera que tuviste en un principio, ¿cómo la fuiste superando? No es fácil, ¿no? Hay muchas fisuras en tu formación cultural. Yo trataba de llenarlas buscando, bueno, no había internet, las enciclopedias no tenían respuestas tampoco ahí. Yo preguntaba mucho, pero ¿sabes qué era el enorme alivio? Los suplementos culturales que tenían los periódicos de la época, que ya no hay más, ¿no? Recuerdo mucho, ¿no? El suplemento cultural del Diario Expreso, el de la prensa, el comercio, y al principio de los 80 Caballo Rojo. Este desempeño que estás haciendo
digamos, estas preparaciones en cierto plano, como tú lo estás informando, sí necesitas un tipo de músculo diferente al músculo que deberías tener para un fondista, digamos, ¿no? Y una primera manifestación de ese fondismo es Señor Ciorán. ¿Cómo así tú sentiste que ya estabas listo para comenzar a lanzarte a la novela? Antes de escribir la novela, yo escribí cuentos, fallidos algunos, bueno, la mayoría. Uno que otro me satisfizo, pero me di cuenta de que no estaba técnicamente preparado para contar una historia, que la novela requería formación. Entonces busqué infructuosamente talleres. En los 80 nadie dictaba un taller. Ahora yo me dedico, y hay otras personas más que hacen talleres de narrativa todo el tiempo, pero en esa época nadie dictaba un taller de narrativa. Entonces busqué Lima, tampoco, yo no vivía en Lima, pero iba con mucha frecuencia, y buscaba también manuales de narrativa que me enseñaran las técnicas de cómo narrar. No lo conseguí, de a poco estoy leyendo, de allá, de acá, tomando, y en un momento determinado dije, bueno, ahora estoy reunido de una formación mayor, conozco técnicas, procedimientos, recursos, secretos, voy a ver qué resulta. Y la primera novela que escribí no fue Señor Ciorán, fue otra, que hablaba de la muerte de mi padre. Ahí la tengo, una novela malísima, donde tú puedes ver todos los vicios del que no sabe escribir, pero que te sirve de modelo para qué es lo que no hay que hacer. Pero es como una especie de pastel que está ahí puesto y que le vas arrancando de poquitos algunas cosas que te pueden servir para otras cosas, ¿no? Y las sigo destrozando. Pero me di cuenta que podía escribir una historia cuando dije, este periodo de mi vida en la que he pasado en la universidad es un periodo muy interesante. ¿Cómo lo preservo? ¿Cómo intento conservarlo? Entonces voy a contar. Se me ocurrió y me empezó a aparecer como una especie de memoria, pero dijo, no, así no tiene que ser. Tiene que ser como una novela, donde hayan personajes que se cruzan, donde hayan historias que pueden ser paralelas, y donde haya algo que se cuenta de principio hasta el fin. Y me acordé de la información juvenil, de las ilusiones políticas, de los fracasos, del deseo pues, de tener una movilidad social, porque yo estudié en una universidad pública, en esos años era muy difícil, porque es un país quebrado, ¿no? En los 80, un país quebrado, sin mucho por venir. Nuestras ambiciones se reducían simplemente a querer terminar una carrera y mejorar tu situación socioeconómica, ¿no? Yo estudiaba Derecho, no me gustaba la carrera, sufría muchísimo, pero entendí que tenía que terminarlo lo más pronto posible. ¿Y cómo aguantaba yo ese ritmo tan infeliz? Leyendo. O sea, la literatura fue como un colchón. Me sirvió para, bueno, no solo la literatura, el cine, la música, me sirvió para sostenerme, para que no la rigidez del derecho no matara mis ilusiones, ¿no? Y terminé, nunca ejercí. Fui un poco infeliz, pero no tanto como para que no siguiera insistiendo con la literatura, ¿no? Entonces recordé que esos momentos felices, esos momentos de ilusiones podrían estar retratados, pero al mismo tiempo que retrataba la historia de mi generación, podría también contextualizar o introducir los momentos sociales y políticos que vivió el Perú, que son casi los tuyos también, ¿no? Los 80, ¿no? Entonces fueron oscuros, feos, pero en medio de eso había brillos, había luces, había felicidad. Y conté esta historia, pero puse como personaje a Ciorán, es un escéptico, un pesimista, ¿no? Pero está puesto ahí solo para demostrarles a los demás que pese a que ellos eran muy ilusos, Ciorán los ponía con los pies en el suelo, ¿no? O sea, muchachito, tú sueñas, pero el mundo es más terrible de lo que tú imaginas, ¿no? Y por eso está ahí ese personaje, ¿no? Es cierto lo que tú dices, la novela, Ciorán, cuando tienes muchos elementos en común como lector, te vuelves un poco cómplice con el autor. Entonces, por eso me enganché rápidamente con la novela. ¿Has tenido alguna respuesta, ya estoy en un pequeño loop, has tenido respuesta de otras personas que hayan leído la novela y que no hayan compartido esas vivencias que nos tocó a nosotros vivir? Los primeros que la leyeron pues, fueron mis amigos, ¿no? Entonces, que tenían casi mi edad y que habían vivido esas experiencias, pero lo curioso es que muchos de ellos creían que yo me había basado en ellos, que yo los había retratado, pero eso ocurre por las experiencias comunes, no somos necesariamente ellos. Pensé en uno que otro, pero no lo compuse pensando en esas personas. Es una mezcla de todo. Entonces muchos me han escrito, me han dicho, oye,
me han dicho que yo estoy retratado en la novela, ¿no? Y Como eso es bueno siempre. porque eso te conecta, ¿no? O sea, el espíritu de la novela sí está conectado. Ahora, gente ajena a eso, chicos mucho más jóvenes, creo que no lo van a entender cabalmente el Claro. fenómeno este. Pero la mayoría creo que sí, ¿no? La mayoría sí creo que se conecta con este deseo que por más que el mundo sea como es, no va a dejar de existir, que es el deseo de querer que haya un mundo distinto, ¿no? Y mejor. Puede ser remoto ahora, ¿no? No puede ser la prioridad quizás, ¿no? Pero esa novela está alimentada por ese deseo, ¿no? El deseo de cambiar el mundo, pero todos los personajes curiosamente fracasan, ¿no? Y se sienten... En realidad esa novela se llamaba primero Los Remordimientos, porque todos los personajes tienen remordimientos, ¿no? Incluso uno se mata. Pero luego dije, no, muy poco, mejor le pongo señor serán que el santo y señas con el que se comunicaban ellos, ¿no? Y recordarás que en nuestra época, en los 80s, finales de los 70s, la década de los 80s y comienzos de los 90s, el Perú estuvo atravesado por un viento oscuro, ¿no? Sí. Superior. Sí, Había una fuerte carga de escepticismo por muchos de nosotros, ¿no? Que incentivaron, que te permitieron y que te dejaron usar para que tú pudieras lanzarte con mayor, digamos, con más certeza en la literatura, en la poesía. Pero no conozco yo mucho de tus intereses o tus, aparte de Pessoa, ¿qué otros grandes novelistas han sido para ti decisivos para que tú sientas que la novela es también tuya? Bueno, yo me fui acercando de a pocos a la narrativa, a la novela sobre todo, y lo primero que fui descubriendo fueron novelistas peruanos, ¿no? No tengo la facilidad de leer en otras lenguas, pero tengo una enorme curiosidad. Y creo que un momento decisivo en mi vida que cambió mi perspectiva del mundo fue conocer a Pessoa. Me abrió hacia otros horizontes. Pero al mismo tiempo fui descubriendo la novela contemporánea. Pero antes de la novela contemporánea yo leí mucho realismo europeo. Leí en los años 80 todo el realismo francés, el ruso. Leí Stendhal, mucho rojo y negro, ¿no? Leí mucho Flaubert, Balzac, Tolstoy, ¿no? Dostoyevsky. Y eso me marcó y desató más mi curiosidad. Luego leí la novela norteamericana, la de La Generación Perdida. Sí. Ahora, en el caso de este enfrentamiento pero que no solamente para literatura, sino para todas las artes y todo tipo de actividad que tiene el hombre, esta globalización o universalización hace que, ok, tú tienes tu provincia, tu ciudad chiquita y te lanzas a crecer, a compararte, a verte con los demás. Pero está el temor, ¿no? Pero ahora es más fácil acceder a todo, es más fácil en cierta manera todo esto. ¿Sientes tú que en general la literatura peruana, los literatos peruanos, incluido tú, están ya con el punche como para que podamos comenzar a tener un lugar bajo el sol de este universo complejo? Claro, nuestra literatura no se desarrolla de manera aislada, ¿no? Está conectada con lo social, con lo cultural, con lo educativo. Y por otra parte, el español no es una lengua del poder, es el inglés la lengua del poder, o pueden ser las lenguas europeas, ¿no? Que son la lengua del poder. Digo esto porque esto marca, ¿no? Si fuera la lengua del poder y tú publicaras en español rápidamente, no solo serías traducido, sino serías publicado de manera masiva, ¿no? Entonces enfrentamos un montón de factores. Pero eso no puede paralizarnos, ¿no? Yo creo que de repente no logras nada, pero es tu esfuerzo, tu deseo, tu ambición ciega de seguir escribiendo y conquistar el mundo a través de lo que crees que debe hacerse, ¿no? Pero también hay que tener claro la perspectiva clara, ¿no? La pregunta que tú me has hecho va a eso, ¿no? Creo que los escritores deben ser conscientes del mundo en el que viven. Y no digo que escriban planeando o ideando, haciendo cosas, mira, entonces la tendencia en el mundo es así, se escribe de este modo. No se escribe así de manera tan calculada. Quizá hay elementos que te puedan servir, ¿no? Pero no se escribe así. Yo creo que se debe escribir con sinceridad, y vuelvo a repetir, desde las tripas.
bueno, y por otra parte está pues el fenómeno de producción de un libro. Escribir un libro es un proceso cultural, ¿no? Hay múltiples factores, hay múltiples elementos inmersos en esto, ¿no? Están los editores, está el autor, está el mercado, está la distribución del libro, y a veces eso no funciona. Y eso no funciona porque vivimos pues, en un país donde la cultura parece, no sé, la quinta rueda del coche, parece, ¿no? Demasiado, o un peligro, ¿no? Más bien es un peligro, Es un pero peligro. se convirtió en un peligro, en una amenaza, entonces no hay que prestarle ninguna atención. Entonces, las dificultades son aún mayores, ¿no? Enfrentamos, por otra parte, un mercado muy reducido de lectores. Creo que nunca hemos tenido un gran mercado de lectores. Nunca lo hemos tenido. Lo hemos sobrellevado. Y ahora lo que se ha hecho es más evidente que ese mercado es bien pobre, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Un poco, creo que tú también eres consciente de lo que está pasando, de lo que puede pasar, y lo que seguirá pasando es que a veces tenemos que el mercado modula muchas veces a que el escritor, como tú lo comentabas, se adecue su producción de tal manera que, ok, yo quiero hacer una novela que tenga un rápido consumo. No digo que sean todos Paolo Coelho, sino que todos más o menos apunten a esa idea, ¿no? De que todo yo puedo comenzar a, digamos, a producir de tal manera que mi libro salga, y además luego una parafernalia comunicativa que ayuda a que la novela pues salga, la novela el éxito del mes, los famosos bestsellers, ¿no? Que a la larga, no sé, pues se puede, a veces llama literatura. ¿Cómo sientes tú que se puede luchar contra este tipo de un sistema tan apabullante, ¿no? Creo que tienes que aprender a resolver la disyuntiva esta. Se escribe para vivir o se vive para escribir. Tienes que tomar partido. Entonces depende de cómo asumas y consideres lo que haces, ¿no? Yo no estoy en contra de que haya este tipo de libros, ¿no? Yo pienso que más bien hay que ser conscientes de que es lo que deben leer. Tienes que aprender a diferenciar. No vas a poder evitar la existencia de este tipo de libros, ¿no? que tienen sus propios lectores y buscan sus propios objetivos, ¿no? Pero sí hay otro tipo de literatura mucho más edificante, mucho más profundo, ¿no? Pero eso hay que enseñarlo, eso hay que aprenderlo, ¿no? Porque este es un mundo muy superficial, ¿no? Demasiado superficial, y entonces nos conduce casi la mayor parte de las veces al fracaso, ¿no? Y existe, bueno, esa confusión de que algunos creen que viven para escribir, otros creen que escriben para vivir. Entonces hay que saber buscar el punto de equilibrio, ¿no? La literatura es una vida, es un modo de existir, ¿no? Pero también hay que comer a veces, ¿no? Entonces uno tiene que saber hacer las cosas, aprender. Yo, para poder escribir, he tenido que enseñar, dedicarme a escribir. En realidad, mi oficio principal, el que me alimenta, es la educación, ¿no? La enseñanza me ha permitido tener, digamos, esta aparente tranquilidad que alimenta en la enseñanza, que es afín a la literatura. Porque imagínate si yo hubiera sido empleado en un banco, ¿no? O ingeniero, o tu abogado, como casi lo fui. Entonces, hubiera sido terrible porque son profesiones muy absorbentes y son muy vinculantes con la realidad cruda, la más fea de todas, ¿no? En cambio, enseñar es una aspiración un poco más noble, ¿no? Que raya casi en lo utópico, ¿no? Entonces, eso me ha dado cierta tranquilidad y no ha manchado tanto mi alma, ¿no? Por eso amo la docencia, igual que tú, ¿no? Que nos ha dado grandes posibilidades, no solo para comer, sino para vincularnos y para que la literatura y el periodismo se toleren mutuamente, junto con la docencia. He tenido suerte, creo. O no sé si sea un factor suerte, o sea yo el que he ido estructurando mi propia vida, o elaborando estrategias para que no sea tan feo. Sí, en realidad has desarrollado una buena estrategia personal como para poder llegar al lugar donde estás ahorita, ¿no? Me parece que Luis Eduardo, como que ya, es feo decir esto, ¿no? Pero Luis Eduardo García tiene una marca, ¿no? Ya tiene
Es su trademark. O sea, para hablar con la guachafería del anglicismo, o sea, tú ya tienes un sitio ganado en literatura, por lo menos, ¿no? Y ahora, ya con todo este desarrollo para ti es un compromiso. Porque ¿qué cosas vienen de aquí ahora? Sí, es terrible. Bueno, ya terminé otra novela, para suerte mía. Anteanoche le puse el punto final. Entonces está ahí. Creo que van a haber pronto sorpresas. Espero que le vaya bien. Es una novela también escrita por un impulso biográfico, autobiográfico. Supongo yo que con mucha madurez también. Sigo en el periodismo. En algún momento pensé en dejarlo porque es absorbente y ya estoy un poco cansado, ¿no? Ayer estuve con amigos sacando cálculos y tratando de ver. Yo escribo desde 1986 artículos, cuando tenía 24 años. ¿Uno por semana? Uno por semana, son 52 semanas. Entonces, calculamos 2076 artículos, pero no tengo 2076, porque debo haber fallado algunas semanas, pero no son muchos tampoco. Yo calculo que habré fallado unas 20 veces, ¿no?, a lo largo de todos los años. Pero digo, 2000 artículos. Entonces, ahí se me ha ido la vida, las neuronas, el tiempo que debí dedicarle a la novela, a la poesía. Pero trato de ser justo y digo, pero no está mal, porque si yo considero que el periodismo es un género de la literatura, entonces ahí está mi contribución. Claro, no todo es bueno ahí, hay muchos altibajos, porque se escribe, tú haces columnas y sabes bien que se hace con premura, está en la hora de cierre y a veces no has hecho nada, pero lo que el periodismo te permite es a pensar rápido, a escribir muy rápido. Entonces eso es algo que yo he aprendido y de algún modo he tratado de dominar, ¿no? No, y además el hecho de que tú estás siempre presentando autores, libros, te permite ponerte a ti, estar esto que a veces falta en mucha gente que quiere ser fotógrafos y no conocen la fotografía, o los grandes fotógrafos ni siquiera del pasado, o actuales, o igualmente pasa con lo del cine, no quieres ser cineastas, sino nunca has visto nada. Entonces, en cierta manera eso te está también, aunque cansancio, pero tienes que seguir adelante.